Bueno, buenas tardes. Como dice el título, voy a hablar de los parásitos internos que tienen importancia económica en las ovejas y en las cabras. Voy a hablar un poco de epidemiología, otro poco sobre el control y sobre resistencia antihelmíntica. Bueno, parásitos internos hay muchos. Hay protozoarios, como los coccidios, hay sextodes como la tenia, como el Echinococcus que produce hidatidosis, la zoonosis. Hay trematodes, como la fasciola, que tiene importancia sobre todo en las quebradas áridas. Y hay nemátodes, que son los más importantes y los que más pérdida producen, sobre todo en la región donde más hay ovejas, que son los valles templados y los valles de altura, el pastizal serrano. Bueno, dentro de los que tienen importancia económica, hay un montón de nemátodos internos, pero solo dos realmente pesan económicamente. Son el Hemoncus, que es un hematófago, chupa sangre, produce anemia, y Tricostrongylus, que está en el intestino. Hemoncus está en el cuajo, Tricostrongylus, ese Tricostrongylus está en el intestino delgado, y en general lo deteriora, produce irritación y produce alteraciones digestivas, diarrea. Y después hay un montón de otros parásitos, que ahí están los porcentajes en los cuales un promedio se ubica en diferentes regiones, sobre todo del intestino y del cuajo. Algunos son pulmonares, pero revisten mucha menos importancia, y otros están en el colon, pero también no tienen poca importancia. Bueno, voy a hablar un poco del ciclo biológico, los factores que influyen en los nemátodos en el medio externo y los factores que influyen para que las cargas dentro de los rumiantes sean más o menos importantes y produzcan pérdida. Bueno, el ciclo biológico puede comenzar de un lado o del otro, o sea, los adultos que están en el cuajo o en el intestino ponen huevos. Los huevos contaminan el ambiente, está la fase externa. Ahí tenemos tres mudas, larva 1, larva 2 y las larvas que infestan a los rumiantes, que son las larvas 3, que no se alimentan del medio externo, sino que tienen una vaina y tienen células que guardan energía hasta que son ingeridas por los rumiantes o se mueren por el medio ambiente, ¿no? Si no son ingeridas. Después está la migración, en los cuales para migrar las lluvias son fundamentales. Hay una humedad externa, una humedad del medio ambiente, pero lo que hace salir de la materia fecal en mayor cantidad de larvas son las lluvias. Eso más o menos en un clima otoñal o de fin de verano dura 14 días. En el invierno puede durar mucho más o se pueden morir directamente las larvas. Y después se produce el ciclo interno, que con la infestación, en los cuales las larvas infestantes son ingeridas. Y bueno, y después de hacer una muda en larva 4, crecen hasta ser adultos, macho y hembra, copulan y vuelven a poner los huevos. Hay en algunos lugares, eso dura 21 días, hasta que empiezan a poner los huevos desde que son ingeridos. Se llama periodo prepatente. Y hay un freno en algunas condiciones climáticas, acá, capaz en la puna, ocurre con Hemoncus, un freno cuando las condiciones externas, que es genético, con las condiciones externas o la inmunidad del huésped frena el desarrollo de la larva 4 en la mucosa del tracto gastrointestinal. Bueno, en lo mejor, cuando es lo más corto, más o menos todo eso dura unos 35 días. Bueno, el nivel de parásitos en el pasto, por un lado, depende de la resistencia del estadio en que está. El huevo, una vez que sale la larva, el huevo larvado y la larva 3, que es la infestante, son los más resistentes a la sequía, al calor, etc.
Después tenemos la influencia del clima, que bueno, el clima más de acuerdo a la estación, la tasa de mortalidad es mayor o menor. Tenemos la influencia de manejo, cuanto más alto, esto lo voy a repetir, es la carga animal, más chances tienen de infectarse los animales, trasladan también las larvas a través de los pedacitos de materia fecal que van pisoteando y los llevan de un lado para otro, además de las lluvias, etcétera. Los hábitos de consumo también, las ovejas comen más abajo que los bovinos y las cabras comen, si están en el monte, son más arbustivas, pero bueno, cuando los obligamos a comer pasto también comen bajo, de acuerdo a la disponibilidad. Todo eso hace que haya un desarrollo y una tasa de mortalidad. Por otro lado, hay una migración activa que tiene menos importancia porque va con el gradiente de humedad que exista en el momento que se salen de la materia fecal, y hay una migración pasiva que ya hablamos que son fundamentalmente por la lluvia, el pisoteo de los animales, la especie, el tipo de ese, los vacunos, hay diferencia con respecto a los pequeños rumiantes, y eso hace una tasa de traslación que hace todo que, bueno, el número de larvas que va a haber en el pasto, en los potreros. Y esa es la tasa de infestación, que son las larvas por kilo de materia seca que pueden consumir los animales. Bueno, el NOA tiene ese tipo de clima, ahí está la temperatura, hay un bache invernal de falta de lluvia, acá hay el clima templado sería el celeste, y bueno, como todos los otros climas del NOA, hay un bache que empieza en abril, mayo y hasta octubre, noviembre, cuando vuelven las lluvias. En general las parasitosis son bajas. Bueno, y como para repasar eso, bueno, cuanto más extensivo es el manejo, menos chance tienen de reencontrarse con los parásitos. Cuando la carga es más alta, sí, las infestaciones son más altas. Cuando se rotura la tierra, la labranza hace que los potreros empiecen con una carga cero. El alambre eléctrico, el manejo rotativo con alambre eléctrico, lo que hace es disminuir un poco la carga, porque los animales pasan de un lado a otra franja, van bosteando en la primera franja, la segunda está limpia, si el potrero está limpio, ¿no? La segunda está limpia, y en general las larvas, por unos ensayos que hicimos en el INTA, no duran más de 2 meses vivas en el medio ambiente, en general en el NOA. O sea que un eléctrico resta posibilidad de, cuando dan toda la vuelta, de volver a pastorear, depende de lo que tarden, ya hay una tasa de mortalidad de larvas importante. El corral, el encierre al corral, es importante porque ahí no hay pasto, o sea que los fardos no tienen parásitos, el corral tampoco, a no ser que sea un corral que se obvió mucho y tiene pasto y están comiendo, bosteando y comiendo ahí. Y bueno, como decía hoy, las bostas de los pequeños rumiantes tienen la característica que van largando las larvas más rápido, porque son chiquitas, se desecan más rápido, pero las larvas pasan al pasto enseguida prácticamente. Si hay lluvias, pasan por una bosta, por los ensayos que hicimos, una bosta que cae en octubre y no llueve hasta diciembre, la larva va a salir en diciembre y ahí va a haber adentro de la bosta una mortandad importante. Si la bosta cae en febrero y está lloviendo, en 8 días está la larva infestante y bueno, en 12 días está en el pasto. Y la materia fetal de los bovinos es diferente porque al ser más grande protege más las larvas y van saliendo en oleadas a medida que, si la bosta se desecó, con una lluvia fuerte que la humedezca, van saliendo en oleadas a medida que se van repitiendo las lluvias. Bueno, las larvas están en la gota de humedad, como se ve ahí.
las larvas infestantes. Miden unas 800 micras más o menos. Y bueno, acá voy a poner todo, así lo hacemos más rápido. En general las larvas en el pasto, acá está en condiciones naturales, la mayoría está en los 7 centímetros del pasto. Y una cantidad muy reducida, un porcentaje muy reducido, alcanza los 20 centímetros. En general cuando llueve y las gotas saltan, es así porque están más altas. Si no, la mayoría está en la parte más baja del pasto. Y a nivel horizontal, el 51% está en los 20 centímetros de las heces. Ahora, como voy a explicar, este dibujito más o menos muestra cómo se distribuyen y cómo salen las larvas de la bosta. En general lo que más traslada la larva son las gotas de agua a medida que van destruyendo la bosta, y la mayor, como dije, la mayor parte está acá, y ya a 1 metro ya hay muy pocas. Abajo de la tierra también hay pocas, y un 4% se desliza por sus propios medios o por la humedad. En general, la lluvia es lo más importante para que se infecten los potreros. Bueno, y el nivel de parasitosis en el hospedador, o sea, en las ovejas o las cabras, depende de la especie, de la raza, del sexo. Los machos tienen un poquito más de chance de tener más parásitos que las hembras, salvo su condición fisiológica. El plano inmunitario, los animales que están mejor nutridos o sin otras enfermedades van a tener menos parásitos. Y la fisiología, las hembras preñadas baja la inmunidad y en general los parásitos ahí ponen más huevos que están dentro de los animales. Y después los parásitos varían de acuerdo a la cepa o a la población, la densidad de la especie. Los hemoncos ponen muchos huevos, Trichotronchus pone poquito, pero Trichotronchus en general resiste más, o sea que más o menos va. Y después ahí puse inmunomodulación. En general estos parásitos, los nemates, tienen la capacidad de engañar a los hospedadores y poder establecerse en el huésped y jugar un poco con la inmunidad del huésped, disminuyéndola. Y bueno, todo eso da la tasa de establecimiento adentro del cuajo del intestino, de acuerdo a la posibilidad de desarrollo de las larvas infestantes y la longevidad que tienen los parásitos adultos. Todo eso es el número, la fecundidad de los nematodes, la tasa de contaminación de los potreros a través de los huevos, de la materia fecal, y finalmente lo que va a producir el rebaño. Bueno, así que la especie, la raza, el sexo, la edad tienen importante. Cuanto más jóvenes son, más propicios a tener parásitos, y la inmunidad se va consolidando a medida que crecen los animales. Y el plano sanitario, nutritivo, como dije, fisiológico, tiene mucha importancia. Bueno, y este cuadrito muestra capaz lo más importante para controlar los parásitos. La carga animal. Cuanto menos animales o más extensivo es el manejo, menos chance de ingerir larva, y va aumentando a medida que aumenta la carga animal el riesgo de infestación. Bueno, y acá en el NOAA, ahora voy a mostrar los ensayos de acá, cuál es el patrón epidemiológico en cuanto a la eliminación de huevos a través del año. Esto es fundamental para controlar los parásitos, saber cuándo hay más, cuándo son los momentos de riesgo. La variación de las poblaciones de larva en el pasto, o en los potreros, y la variación de las cargas dentro de los animales. Esta es la variación de huevos, en general de una majada, donde hay madres y están los corderos o los cabritos. Como decía acá en verde, está como aumentan las larvas en el pasto. Acá estaría la aparición entre julio, bueno, en general pueden parir en agosto, en septiembre. En general hay, como dije antes, hay un relajo de la inmunidad de las hembras al parto y cuando empiezan a producir leche.
Entonces esa relajación de la inmunidad hace que los parásitos que están adentro, aunque sean pocos, pongan muchos huevos. Y eso hace, y bueno, en el pasto en esta época, en el NOA casi no hay larva, está el verde acá contra el piso, y a partir de estos huevos que pusieron las madres empieza a crecer las larvas en el pasto a partir de noviembre, cuando empiezan las lluvias, noviembre o octubre, depende del año. Y los corderos, que son muy susceptibles, está la raya roja acá del conteo de huevos que van eliminando los corderos, se contagian de esas pocas larvas de las madres, y a partir de ahí, como son susceptibles, infestan todos los potreros, y acá entre el fin de verano y principios de otoño pueden aparecer los problemas clínicos o la pérdida de peso, o la pérdida de ganancia de peso. Estos son las larvas en el pasto, lo que voy a mostrar. Y también se puede ver como en verano, estos son cabritos que se mandan por mes o cada 45 días a comer pasto, que están desparasitados, o sea que estaban vacíos de nematodes. Se los saca al mes y medio del potrero, se los sacrifica y se ve lo que tenían adentro, lo que levantaron del pasto. Bueno, se puede ver como lo que más levantaron del pasto fue en verano y en otoño, en abril, hasta que se frena la humedad. De acá es donde se frenan las lluvias, se frena la humedad, y después levantan muy poco durante todo el invierno y la primavera sobre todo, y vuelven a levantar cuando empieza a llover. En general, algo levantaron en invierno porque esta es una pastura bajo riego, o sea que algo de humedad había. Y acá están las cargas de los parásitos adentro de las ovejas o de las cabras. Son un promedio de 79 animales necropsias. Se puede ver que lo más importante es el rojo, que es Semoncu, y Tricostróngilo, como dije antes, Colubriforme, que es el verde. Y se puede ver donde las cargas son mayores, sobre todo empiezan en el verano, como más o menos mostraba los huevos, y después que deja de llover quedan las cargas dentro de los animales, y acá estaría la parte de problemas clínicos. Y después en el invierno ya tienen menos carga. Si es una pastura perenne, acá en el Valle del Lerma, sobre todo yendo para el oeste, así digamos, para la zona donde llueve más del valle, esto puede durar más para el invierno también, porque hay más humedad en el pasto. Bueno, y los efectos, las características de la enfermedad, la gastroenteritis verminosa es el nombre de la enfermedad, los efectos de la inmunidad de los animales cuando forman la inmunidad, que tarda un tiempo, tiene los efectos sobre la productividad de los animales y la producción en lana, en carne y en leche. Bueno, en general en la enfermedad, esto para todas las enfermedades, hay una competitividad entre la salud, los factores del organismo que protegen, y la enfermedad y los factores de riesgo, en los cuales el manejo tiene importancia. Hay un hospedador, un parásito y un medio ambiente, que es lo que va a hacer, como vine hablando, el riesgo de la enfermedad de transformarse en una parasitosis que hace perder kilo en una enfermedad con síntomas clínicos. Bueno, y la gastroenteritis, como en algunas otras enfermedades, tiene la forma del iceberg. Solamente nosotros vemos los signos clínicos dentro de una majada en un porcentaje chiquito de los animales, a no ser que sea muy grave la infestación, con diarrea, anemia, deshidratación, pérdida de estado, cuando hay anemia hay edema, como el edema submandibular, que se hincha acá abajo, aletargamiento, y bueno, puede haber muertes también. Pero lo más importante de todo, lo que hace perder más plata, son las parasitosis moderadas, en lo cual no se ven síntomas en los animales,
pero hay una menor ganancia de peso, falta de aumento compensatorio, se perdieron peso en invierno y después uno le da bien de comer, no llegan porque ya hay un deterioro corporal en la producción de músculo y sobre todo en el hueso, un atraso de los servicios, también mayor eficiencia, menor eficiencia reproductiva, menos producción de leche, que ahora voy a mostrar, y más susceptibilidad a otras enfermedades. La parasitosis leve no produce nada, o sea, en la punta del iceberg, cuando son unas cargas bajas, bueno, ahí tenemos que convivir con eso y tratar que no suban. Bueno, los costos de la defensa inmunológica, los animales les cuesta, sobre todo contra las parasitosis que son pluricelulares, tienen muchos antígenos y el organismo le cuesta bastante crear la inmunidad cuando son jóvenes. Entonces, toda esa energía aumenta la actividad metabólica de los animales debido a la respuesta, la activación de la respuesta inmune, altera sobre todo, esto es lo más importante, el metabolismo proteico, hay mucha eliminación de proteínas, y las proteínas van a hacer anticuerpos y no a hacer músculo, o leche, o lo que sea, y restan eficiencia a la energía metabolizable que puede estar ingiriendo el animal. Y una de las cosas más importantes es la anorexia que causan, o sea, cuando las cargas no son muy altas, igual hay una pérdida de apetito, que bueno, con todas las consecuencias, que de acuerdo a la carga, en tricostrógilo puede hacer hasta un 50% de pérdida de apetito, si es crónico, y en moncus hasta un 26%. Bueno, como dije, altera la utilización de las prioridades de utilización de los nutrientes, va todo a ser inmunidad y no va a ser hueso, no va a ser, sobre todo en los animales jóvenes, músculo, lana, los folículos pilosos, o no va a parar la glándula mamaria tampoco. Y altera la digestión gastrointestinal, hay una pérdida de proteína, y por ejemplo, si uno vacuna a los animales cuando la carga parasitaria es importante, no va a haber una respuesta inmune como si los animales estuvieran con una baja carga. Bueno, esto es una majada para ver en una parasitosis grave el porcentaje de pérdida de peso en corderos que están creciendo del destete hasta los 6 meses, más o menos, un 18%, pérdida de vellón, un 15%, y hubo en este caso un 26% de animales muertos. Y bueno, esto está representado en este gráfico, donde acá está la curva de animales que estaban tratados. Estratégicamente hubo 2 tratamientos, uno al destete y otro en medio del verano, y el grupo que no estaba tratado, donde hubo un caso de moncosis aguda acá a mitad de verano con la lluvia, y después quedaron crónicos y también hubo pérdida de peso y algún animal muerto, no como en esta zona, en el otoño. Y bueno, estas son las diferencias de peso de los corderos que quedaron vivos. Bueno, en cuanto a la simplemente voy a mostrar este es un ensayo de La Pampa con oveja lechera, y hay una pérdida con una parasitosis moderada, una pérdida de un 9% de leche en la lactancia. Otra cosa que también sufrieron las cabras es que las cabras o las ovejas parasitadas que están en ordeño se secan antes que las que no están o que tienen la carga baja, no están desparasitadas. Y esto es un ensayo acá de la EA Salta, en el tambo de la EA Salta, de los cuales se trataron las cabras antes de parir, o sea, para no tener que tirar la leche. Están tratadas antes de parir, parieron acá empezó la lactancia. Este grupo estaba con suplemento de proteína y desparasitado, y estuvo sin desparasitar y sin suplemento de proteína, estaba comiendo una alfalfa más o menos regular estado, los 2 grupos, y desparasitados antes de empezar el ordeño, antes de parir. Bueno, ahí no hay diferencia importante en la producción de leche de los 2 grupos. O sea, estos animales
también están desparasitados de urgencia. Los de abajo, cuando pasaban un cierto HPG, igual se lo desparasitaban, no se murió nada. Y esto es la producción de cabritos. Es un ensayo de San Luis, en los cuales se hizo bueno, las cabras cuando están en el monte paren 2 veces, igual que acá en el Chaco salteño. En general las cabras paren en otoño y muchas repiten en primavera, una vez que destetaron los cabritos. Y bueno, acá se les dio antiparasitario a un grupo, que es antes de parir, en las 2 ocasiones, antes de la aparición de primavera y la de otoño, y este grupo no. Y bueno, esta fue la diferencia, esta es la más importante. La prolificidad de las cabras general fue mucho mayor en el tratamiento estratégico que en el sin tratar. Estas estaban tratadas todos los meses. Y los kilos de carne de cabrito, ya que tuvieron más cabritos, superaron al grupo que no tuvo tratamiento en cuanto a peso y cantidad de cabrito. Y los efectos sobre el producto final, en general un menor depósito de proteína, como ya hablé, que deteriora la carcasa. Ahí dice hasta un 70% de grasa también, o sea que son carcasas sobre todo cuando las parasitosis son crónicas. Y también, bueno, menos huesos, menos depósito de calcio y de fósforo. Bueno, aumentan los costos de producción, hay que poner antiparasitario, si es un caso clínico hay que poner otro producto para salvar los animales. Y también hay demoras en los ciclos productivos, que es lo que atrasa también, que causa más dinero. Y como los animales parasitados tienen anorexia, falta de apetito, las pasturas se sobrepasan y también se pierde la calidad del forraje. Bueno, en cuanto a la resistencia antihelmíntica, voy a hablar un poco de resistencia y cómo acelerar o demorar la aparición de resistencia. Y algo sobre control sustentable. Bueno, acá tenemos un ejemplo de qué pasó con los antiparasitarios, que antes andaban, mataban casi el 100%, y ahora hay muchos lugares que fallan, no eliminan totalmente los parásitos, y uno desparasita y a veces tiene más carga que antes. Y apareció la resistencia antihelmíntica, de golpe no, vino apareciendo de a poco. En general esto se notó, había muchos asesores que cuando aparecieron la ivermectina, doramectina, que mataban todo y duraban 30 días, la ivermectina 21 días de efecto prolongado, dijeron chau, se acabaron los parásitos todos los meses y se acabó todo. Y llegó la resistencia antihelmíntica rápida. Fue un fracaso total y ahora tenemos que convivir los tratamientos con, o sea, esa teoría antigua de tratamiento intensivo y óptima productividad. Bueno, ahora el paradigma es óptima productividad versus una productividad que sea como todo sustentable. Y ahí viene bien una frase de Benedetti que dice que cuando teníamos todas las respuestas aparecieron otras preguntas. Bueno, la resistencia es una modificación genética que hace que algunos parásitos frente a las drogas que antes eran efectivas, queden vivos a las dosis terapéuticas de las drogas. Pero también la resistencia es a cualquier dosis cuando llega a cierto nivel de las drogas. Y bueno, la resistencia es una mutación, puede venir, generalmente son mutaciones que están en los genes desde siempre, prácticamente. Lo que pasa cuando uno empieza a desparasitar, quedan nada más que esos genes se expresan, que son minoría en una población en general. Después hay una deriva genética que está involucrada en el manejo, hay una selección que la hace el antiparasitario, y hay un aislamiento no reproductivo de los parásitos de acuerdo a que uno meta animales de otros rodeos o no.
Y bueno, este dibujito acá tenemos un estado de la oveja esta que está poniendo parásitos celestes, que serían los susceptibles a un antiparasitario X. ¿Cómo se produce? Bueno, nosotros damos antiparasitario y como en el campo hay muchos parásitos susceptibles, se demora la resistencia porque lo que va a bostear la oveja esa se va a perder, a diluir dentro de una cantidad de susceptibles. Eso se llama larvas en refugio, que son larvas, después voy a explicar mejor, que están en el pasto y que son susceptibles a los antiparasitarios. Ahora, cuando desparasitamos y en el potrero no hay larvas susceptibles, lo que bostea el animal son huevos resistentes y encuentra casi nada en el pasto y bueno, se van multiplicando esos directamente a medida que uno va desparasitando, porque quedan nada más que los resistentes. Ahí puse 2R que serían, hay muchos, no sería tan así porque hay muchos genes, pero uno serían los resistentes homocigota y los otros serían los resistentes, el RS heterocigota, como para serlo más simple. Bueno, y esto lo voy a pasar. Bueno, acá tenemos cuando se dice que hay resistencia antihelmíntica. En general no hay resistencia antihelmíntica si los antiparasitarios están arriba del 95% de eficacia. O sea, si el 5% de los vermes son capaces de sobrevivir al tratamiento nada más. Y eso estaría, cuando uno lo muestra acá, en productividad de los animales y la eficacia de los antihelmínticos, ese 95%, que sería una resistencia, puede haber alguna mutación, pero hay muy pocos larvas o parásitos en la población que tienen esa mutación, o sea que solamente hay un 5, un 2, un 1, un 0,999 de resistencia y no se percibe. Bueno, después tenemos que es muy importante hacer una prueba de reducción de conteo de huevos, en los cuales nosotros vemos que hay una resistencia detectable a través de esa prueba y uno puede saber dónde está parado y si esos antihelmínticos ya no funcionan más. Por eso, hasta el 50% de pérdida de efectividad uno la puede detectar mediante esa prueba se hace con HPG, con conteo de huevos, con un grupo testigo y con un grupo que tiene el antiparasitario. Y después tenemos, después del 50%, cualquier productor se da cuenta que los antiparasitarios no sirven para nada porque no hacen, o se mueren animales o pierden peso ya a un nivel que son evidentes a la simple vista. Bueno, esto lo voy a pasar, cualquier cosa me pregunta cuando termine cómo se hace la prueba de reducción de conteo de huevo. Y las larvas en refugio es lo más importante de todo. Es un reservorio de parásitos susceptibles cada vez que uno desparasita, que hay en el pasto, en los potreros, en el lugar. Son poblaciones de nematodos que no alcanzan el antiparasitario porque están en el pasto. Mayormente son huevos de estadios larvales que están en los potreros y también son a veces que están inhibidos en la mucosa, pero es lo mínimo, parásitos que están dentro del hospedador, pero inhibidos, tampoco lo matan algunos antiparasitarios. Y bueno, la idea de esto es que todas esas larvas inhibidas en el pasto diluyan los resistentes que salen después de un tratamiento. Bueno, acá estaría el dibujito del concepto de refugio. Acá tenemos una población susceptible, la desparasitamos totalmente. Acá arriba no hay parásitos susceptibles en el potrero, no hay refugio y bueno, a lo largo después todo lo que bostean es resistente después del tratamiento. Y si hay larvas en refugio, todo lo que bostean que va a ser resistente se va a diluir en el potrero y se va a demorar la aparición
de resistencia. Bueno, los factores que aceleran que aparezca resistencia. Bueno, el número 1 es una elevada desparasitación con el mismo droga, con la misma fármaco. Falta de larvas en refugio. Tratar todo y pasar una pastura que esté limpia, o sea, nueva o un verdeo. Los verdeos están limpios en general porque uno ara la tierra, siembra, se murió todo y recién se contaminan cuando uno mete los animales. Si uno desparasita y agarra una zona, trata en junio, no llueve hasta noviembre. Desparasita antes de meter los animales en el verdeo o lo que quede de la alfalfa en esa época que esté limpia, ahí va a promover la resistencia, porque no hay refugio, todo lo poquito que va a parar el potrero va a ser resistente. O sea, cuando empiece a llover, lo único que se va a reproducir en el próximo otoño va a haber una población resistente y ese antiparasitario no va a andar más. La subdosificación, por ejemplo, la ivermectina, todas las que son lactonas macrocíclicas que tienen un efecto prolongado, tienen una cola. O sea, tiene un efecto por un tiempo y después el efecto se va perdiendo a lo largo de los días. Esa cola hace que algunos parásitos que son se vayan seleccionando porque no hay efecto del antiparasitario porque tiene menos dosis. Entonces así también, o cuando uno subdosifica con menos dosis porque adivina el peso y lo hace mal de los animales. Bueno, y falta de prueba, como hablé antes, hace que uno desconozca que el efecto que tiene el antiparasitario que esté usando. Bueno, el control alternado con otra especie es importante. Si uno tiene ovejas y vacas en una carga similar, las larvas de ovejas que se comen las vacas o los terneros van a limpiar el potrero y van a tener muy poco efecto en los terneros y viceversa. El manejo forrajero con pastera segura, como los verdeos o las pasturas que recién empiezan, que son limpias, son importantes también, saber manejarlos. Por ejemplo, los tratamientos selectivos, o sea, tratar nada más que los animales, esto es medio complicado, pero que están más parasitados y a los menos no. Está el sistema FAMACHA, que ahora lo voy a pasar. Se puede combinar con el conteo de huevos o con la condición corporal de los animales. Y lo más fácil, a veces cuando uno no está seguro cómo está el potrero, es dejar de tratar un 5 a un 10% de acuerdo al conteo de huevos que tengan los animales, o sea, la posibilidad de infestar, y los trata después, identificado obviamente a los que no trató, y los trata después al mes. Entonces siembran un poco de parásito en el potrero limpio y así uno evita demorar la resistencia antihelmíntica con esa carga susceptible que van a bostear los animales. Bueno, el FAMACHA, no sé si lo conocen, es una tarjeta que muestra los colores de la... Bueno, acá no sé muy bien, los colores de las conjuntivales. Y a medida que se van poniendo más pálidos los animales, tienen más anemia. Esto es sobre todo para Hemoncus. Cuando hay mástrico, esto cada vez funciona peor, pero cuando Hemoncus es el dominante, funciona bastante bien. Y uno desparasita nada más que los que están más anémicos, el 4 y el último. Y bueno, tiene dudas a veces con el 3 de desparasitar o no. Las 5 categorías, el 1, 2 es normal, 3 dudoso, como dije, 4 anémico y 5 ya se está muriendo, es puro anémico. Tiene un hematocrito entre 8 y 15. Los animales tratados deben ser identificados, obviamente, para no tratarlo después cuando uno va, si lo hace una vez por mes, un animal no, si estaba anémico, tarda más de un mes en reponer los glóbulos rojos, o sea que va a volver a estar un poco con la conjuntiva clara, pero uno tiene que saber que ya lo trató.
Y si el 15% está con 4 y 5, hay que tratar todo. De la forma, tratando de respetar el refugio, ¿no? Y si hay muchos animales, esto es para un mediano productor, si hay muchas ovejas no se puede hacer. Ya hasta 400 depende de los ayudantes. Y si la majada es numerosa, bueno, mirar un 50%, y si hay muchos 4 o 5, bueno, aumentar el porcentaje que uno va observando. Bueno, los que disminuyen el número de desparasitaciones son, considerando el refugio, considerando, bueno, lo que hablé, tratar, si esta pastura está limpia, tratar 15 o 20 días antes o después. La cuarentena de los animales que uno compra y tratar de desparasitarlos con todos los antiparasitarios y después meterlos en el campo. A veces tratar los jóvenes y no los adultos que están inmunes, para no tratar todo en la pastura. Hay algunos estudios de usar hongos, pero eso está todo, todavía no se usa hongo nematófago dado por vía oral en peles y demás, pero todavía están en prueba, en algunos países se usa. O forraje que tenga mucho tanino, pero acá no, como el lotus, pero tampoco las pruebas son medias, no son muy concluyentes. Y después la raza usada. Por ejemplo, una raza que se está imponiendo acá, que es la Santa Inés. Aquí esta es una prueba en Brasil, con un clima parecido a acá del norte. Y se puede ver que hay Santa Inés versus Suffolk y Ile-de-France. Acá está el conteo de huevos de los animales. Y cuando llegaban a 4.000 o 21 de hematocrito, se trataban. Y puede ver como la Santa Inés tuvo menos conteo de huevos, menos huevos echó a la pastura, las otras dos razas mucho más, y la Santa Inés tuvo nada más que tratar 5 animales durante todo el periodo de toda la majada, y los otros mucho más animales. Las otras razas. Bueno, combinar drogas ayuda. Ya están saliendo muchos antiparasitarios que tienen 2 o más drogas. Y bueno, tomando siempre que haya refugio, es una ayuda como para demorar la resistencia. Y bueno, ahora voy terminando. Y el control, que es lo último que voy a hablar. Bueno, esta sería la curva que ya mostré, típica. Acá está el parto, acá está el destete, y acá está la elevación de larvas en el pasto. Teóricamente, uno tendría que tratar acá, no a todas las madres, esto depende de la carga que tenga. Se puede tratar a los animales de primer parto, algunas ovejas o cabras que tengan menor condición corporal, y dejar un grupo de animales para observarlos a medida en la aparición. Eso es un tratamiento de preparto. Y después tratar, sí, el total de la majada al destete. Con eso se evitaría que las ovejas contaminen con el pico el pasto para los corderos. Acá se tratan los corderos, entonces este pico uno lo va retrasando y uno va controlando esto con el HPG, o sea, con el diagnóstico de conteo de huevo de la materia fecal, coprodiagnóstico. Y si se escapa un poquito el HPG, el conteo de huevo, puede hacer un tratamiento acá a mitad del verano, que generalmente acá hay que hacerlo en este clima, y después quedaría una revisión para el otoño, de acuerdo a cómo están las cargas, y después ya habría que esperar el otro verano. Todo esto considerando refugio y todo lo que hablé de desparasitar a los que estén, por ejemplo, en esta época, haciendo famacha, o viendo la condición corporal y dejando un grupito sin tratar, si pasan a una pastura limpia, y tratarlo un poco después, o dejar, si uno no puede hacer eso, un 10, un 5% sin tratar y tratarlo un mes después. Bueno, eso sería todo. Bueno.